para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Y Pedro. Hay mucho que aprender acerca de este hombre, tanto de Jesús como de Pedro. Pedro, hermanas y hermanos, es como la fotografía de cada uno de nosotros. Es la representación de nosotros. Y vamos a ver el beneficio que tenemos todos cuando Cristo nos toma, cómo Jesús cambia, tiene la potestad de transformar a un hombre y a una mujer. Así que todos nosotros contamos con este gran privilegio. Y hoy vamos a ver a este hombre. Esta es una enseñanza biográfica, una biografía. Se queda mucho que decir porque hay mucho que hay en la Biblia acerca de Pedro, pero vamos a sacar ahí algunas cosas para aplicarlas a nosotros y ver que nuestro Dios tiene la capacidad de salvar y de transformar al hombre. Vamos a orar. Busque Lucas 6, versículo 13 en adelante. Ahí estaremos del 13 al 16. Amado Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Es un día maravilloso, Señor, donde recordamos que el pecado fue derrotado y que la muerte ha sido derrotada de una vez y para siempre. Y también la salvación se ha logrado en la reconciliación por medio de la obra de Jesús. Padre, gracias. Muchas gracias por la vida. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por haber enviado a Jesús. Gracias por los problemas. Gracias por las enfermedades. Gracias por la escasez. Gracias por la abundancia. Gracias por la familia. Gracias por la rebeldía, Dios, de los hijos e hijas que nos ayudan a clamar, a llorar delante de ti, a pedirte misericordia. Gracias por todo, Padre. En Cristo Jesús oramos, Señor nuestro. Amén y amén. Así dice el Señor, todos juntos a una voz, amados hermanos y hermanas. Lucas 6, versículo del 13 en adelante. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Jesús y Pedro. Ahí podría poner mi nombre, Jesús y Tony, o el de usted también, para hacer una aplicación. Dice un adagio muy popular, hermanas y hermanos, que es mucho más difícil suavizar, dice que es mucho más fácil suavizar a un fanático que resucitar a un muerto. Es impresionante este adagio que dice que es mucho más fácil suavizar a un fanático que resucitar a un muerto. Hay personas a las que hay que arrastrarlas para que avancen. Pero este hombre llamado Pedro no era de esa clase de personas. Este hombre era explosivo. Este hombre siempre iba adelante. Pedro es ese hombre que nos muestra las dos versiones. La parte sin Jesús, cuando estamos sin Jesús, nuestra vida es una vida desorganizada. Es una vida sin control, sin dominio propio. Pero cuando llega Jesús, hermanas y hermanos, a nuestra vida, la vida comienza a tomar sentido. Nosotros, la pelea que tenemos no es contra un hombre,
no es contra demonios y todo, sino que es contra nosotros mismos. El enemigo de nosotros no está afuera, está dentro de nosotros. Con nosotros mismos que debemos de pelear. Lastimosamente nosotros buscamos enemigos por donde quiera, buscamos con quién pelear, pero no queremos reconocer que ese enemigo está con nosotros. Pedro fue un hombre llamado por Jesús al discipulado en primer lugar, llamado Jesús. En Juan capítulo 1 nos dice que Andrés, su hermano, lo llevó a Jesús. Y así fue como Pedro tuvo ese primer encuentro con Jesús, Simón. Y Jesús es el que le pone ese nombre Pedro, que significa piedra. O sea, en algunas ocasiones Jesús lo llama como Simón, Simón, un nombre común. Muchas personas con ese nombre en la época de Jesús usaban ese nombre de Simón. Y por esa razón probablemente Jesús le puso Pedro, porque también como dejándole saber que lo iba a transformar, lo iba a hacer lo iba a volver una roca estable. Pedro, ese hombre que de profesión fue un hombre pescador, un hombre del vulgo, dice el libro de los Hechos, del vulgo. Y hay algo impresionante en el libro de los Hechos, ya cuando está Pedro transformado, dice que la gente lo reconocía, dice el texto, la gente lo reconocía que había estado con Jesús por su forma de actuar. Por esa razón fue, hermanas y hermanos, que a estos hombres se les llamó en Antioquía por primera vez cristianos, porque ellos luchaban por vivir al estilo como Jesús vivió y de servir como Jesús sirvió, incondicionalmente. Así que en la Biblia tenemos, en el Nuevo Testamento más que todo, varias listas de todos los discípulos, de todos los apóstoles que Jesús escogió. En Mateo capítulo 10, si usted quiere ir conmigo, vamos a hacer un recorrido para que usted tenga en cuenta esta connotación. Hay muchas preguntas que se hace uno cuando lee estas porciones y Jesús llama a hombres. Yo decía esta mañana que no hubiera habido nada de malo si Jesús hubiera llamado 6 hombres y 6 mujeres para mandarlos a esa gran misión, pero Él escogió a 12 hombres. Nos preguntamos nosotros, ¿habrá prejuicio en Jesús contra la mujer? ¿Es Jesús machista? De ninguna manera. Él es santo, Él no tiene pecado. Él es Dios. Él es la segunda persona en la Trinidad. ¿Cómo va a haber prejuicio? No hay ningún prejuicio. Jesús escogió 12 hombres, hermanas y hermanos, por estrategia. Porque Él sabe que la mujer va con el hombre. Y de esa forma el hombre se ocupa en la enseñanza y la mujer le ayuda con los hijos, con la familia. La mujer está allí para apoyar a ese hombre, para consolarlo, para cuidar de él. Suficiente trabajo. Y esta es sabiduría pura. Esto es lo que a muchas personas incomoda. Este es el diseño de nuestro Dios. Y ninguna mujer temerosa de Dios se va a complicar la vida. Ella se siente a gusto de no tener ese rol de pastora. La mujer temerosa de Dios, la mujer que escudriña las Escrituras, no aquellas, ¿verdad?, que tienen hambre de poder y la vanagloria de la vida, que quieren reputación, quieren liderazgo, quieren ser reconocidas, quieren estar en la palestra de la sociedad. Bueno, miremos estas listas que aparecen en el Nuevo Testamento. Tenemos 4 listas de los apóstoles que Jesús escogió.
Dice el versículo 1 de Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para que sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, mire esto lo que dice, hermanos. Y es aquí donde este hombre llamado Pedro aparece en todas las listas como el número 1. Él encabeza a los discípulos y a los apóstoles. Dice, primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí el punto de estar leyendo esta porción de las Escrituras es para que miremos lo que la Biblia enseña acerca de este orden. Vaya conmigo a Marcos capítulo 3, versículo 16. Por eso se le conoce como los evangelios o los libros sinópticos, que significa ver juntos. Y tenemos que hacer este recorrido para ver esta biografía maravillosa, transformadora, motivadora. Leer acerca de estos hermanos y cómo Cristo los transformó, uno se motiva. Uno dice, bueno, si el Señor cambió a ese hombre que era tan complicado, quiere decir que Él también a mí me va a transformar. Que no le quepa la menor duda, hermanas y hermanos. Eso está seguro. Dice el versículo 16 de Marcos capítulo 3. Vamos a leer desde el 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, dice ahí. Estableció a 12. La vez pasada que hemos venido hablando acerca del plan del Señor Jesucristo para su iglesia, decíamos que ahí habían muchas personas, miles de discípulos, no cientos, miles. Juan 6 dice que era una gran multitud, que algunos se volvieron atrás y otros pues, continuaron con Jesús. Pero de esa multitud Jesús escoge 12. Y no escogió a personas que tenían mérito, probablemente escogió a lo peor, aquello que no tenía sentido. Y dice el texto de Marcos 3, 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Óigalo esto, hermano, para que estuviesen con él. Las 24 horas estaban con él estos hombres. Y esa era la metodología para enseñar y para aprender, que deberían de, estos discípulos iban a aprender no solamente las palabras, sino los modales de Jesús, a qué hora se levantaba, qué es lo que hacía, cómo él lo hacía todo. Ellos tenían que seguir todo de su maestro. Nosotros somos también discípulos de Cristo y deberíamos de estar con Él, porque fuimos separados para eso fuimos escogidos, para eso fuimos salvos, para estar con Él. Y ahí dice, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Aquí Marcos nos dice que hay un propósito por el cual los escogió, los estableció, para llenarlos, para capacitarlos y luego para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Boanerges, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. 12 hombres. Miremos otra lista que ya la hemos leído ahí en Lucas 6, 13 al 16. Pero vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 13. Allí es ya donde no aparece Judas Iscariote. Ya no aparece en esta lista. Hechos capítulo 1, versículo 13. Vaya conmigo ahí, hermanas y hermanos. Solo lo estoy como rectificando
lo que la Biblia dice acerca de estos hombres. Y el punto es, Pedro, que aparece en estas 4 listas como el primero, no es que era el hombre mejor que todos, sino Jesús quiso así poner a este hombre, un hombre complicado. Y esto es maravilloso. Esta semana me deleitaba meditando. Todavía ayer pasé meditando en todo el día en esto. Dije, qué hermoso esta biografía de este hombre, de la obra de Cristo. Esto es lo que necesitamos, a Cristo en nuestra vida. Dice el versículo 13, vamos a leer el 12 de Hechos 1. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro. Óigalo bien, ahí está Pedro. Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Más adelante dice que eran como 120 los que habían ahí en el aposento alto, esperando la llegada del Espíritu Santo. Y llegó el Espíritu Santo como la promesa que Jesús había dicho en Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya nosotros vemos en capítulo 2 cuando el Espíritu Santo viene. Pero volvamos con Pedro. ¿Quién era Pedro? Bueno, Pedro en primer lugar fue un discípulo, un estudiante escogido por Jesús para ser enseñado. Un hombre ya mayor, no era un niño. A un hombre ya golpeado por la vida. Un hombre trabajador, de oficio de pescador. Un trabajo fuerte en el mar. Este hombre llamado Simón tenía algunos defectos. Él era muy arrebatado. Vea estos detalles, hermanos. Tiene virtudes y defectos. Este hombre, igual que todos nosotros, pecador hasta la médula. Usted lo ve que primero se lo llevan a Jesús. Jesús dice: bueno, tú, Simón, serás llamado Pedro. Te voy a convertir en algo sólido. Ya desde ahí Jesús le está mandando un mensaje a Pedro, le está diciendo que va a transformarlo. Y en algunas ocasiones Jesús lo reconoce como Simón porque el comportamiento, pues él se comportaba como el viejo hombre, como Simón. Pero otras veces lo llamaba Simón Pedro, como recordándole de Simón a Pedro: yo te transformaré en un nuevo hombre. Y en otras ocasiones solamente le llamó Pedro. En algunas veces lo elogió Jesús, como cuando recibió aquella visión de que el Señor, el Dios Todopoderoso, le dijo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Pero también es el hombre que más fue regañado por Jesús. Fue corregido. Él levantaba la mano. Este es el hombre que más preguntaba. En algunas ocasiones Jesús estaba predicando, enseñando alguna parábola, y él venía y preguntaba, le decía: ¿qué quisiste decir con esa parábola, Señor? ¿Cree que la puedes explicar a nosotros? Y Jesús todavía lo reprendía, le decía: ustedes también son tardos para aprender. Entonces, oigan esta parábola, la voy a explicar. Ese era Pedro. Pedro también quiso estorbar a Jesús cuando Jesús habló de que iba a ir a la cruz a morir, que le era necesario sufrir. Pedro dijo: no, hombre, ¿cómo te pones a creer que vas a hacer eso? Tener compasión de ti. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Ese es Pedro, que fue humillado. Fíjense, hermanos y hermanas, que nosotros, aquí está el problema que tenemos nosotros. Nosotros somos igual que Pedro. Somos desordenados, somos arrebatados.
Sin Cristo no tenemos control de nosotros mismos. Los pensamientos nos arrastran. Fácilmente escuchamos un chisme y pues comenzamos a aborrecer. Usted viene a alguien y le cuenta, ¿verdad? Fíjate que fulano estaba hablando mal de ti. Usted ya comienza con una gran maquinaria. Que mira que este malvado, así es como me pasa. Tal vez hasta mentira. El otro chismoso, ¿verdad?, le fue a contar simplemente, ¿verdad?, porque tiene envidia de su amistad con esa persona. ¿Cuánta gente no hay así? Pero eso es la parte de nosotros que no tenemos dominio propio. Pero si nosotros tuviéramos control, diríamos, mira, eso pues, si no me edifica, pues no me lo contés, no me interesa. Cualquiera puede venir a contarle la historia. Mira que se murió el Papa San Francisco y que te voy a contar y que mira que andaban todos los presidentes. Mejor contame una historia de la Biblia. Ve cómo cambia todo, pero en otro tiempo usted está interesado por esas historietas sin sentido. Por el deporte o por otra cosa antes que por la Biblia. Bueno, ese era Pedro. Un hombre tosco, difícil, duro. Era violento. De tal manera que este hombre, cuando arrestan a Jesús, sacó la espada y quería volarle la cabeza allí Y fíjense, cuando usted lee la Biblia y ve el arresto de Jesús, dice que iba una multitud de personas con armas y palos, con madera y todo, con espada, dice. Entonces Pedro, en su arrebato, él piensa que iba a poder hacerle frente a esa gran cantidad de personas. Solo de los soldados romanos se cree que iban como más de 600 soldados. No digamos todos los sirvientes de los sacerdotes y todos los judíos que aborrecían a Jesús. Era una gran multitud de personas, pero Pedro, él, como era arrebatado, él sacó la espada y dijo, bueno, vamos a ver si uno por uno me lo voy a ir acabando. Y logró arrancarle la oreja a Malco, el siervo del sacerdote. Y Jesús le dijo, Pedro, no, esto así no es así. Recuerda que el que espada mata, espada va a perecer. Haciendo alusión que la pena capital, la pena de muerte es bíblica. Que aquel que derramare sangre, dijo Dios, su sangre será derramada. Otro conflicto que tenemos en el mundo, en los pueblos, que hay personas que dicen, no, ¿cómo puede ser legal la pena de muerte? Sí, fíjese que Dios la estableció. Que un individuo que le quite la vida a otro debe de pagarla. Allá en la ley mosaica dice ojo por ojo. Si tú le sacabas un ojo a alguien, te tenían que sacar el tuyo. Y si usted le cortaba una mano, le cortaban la mano. La ley del talión. Diente por diente, ojo por ojo. Pero en el mundo que vivimos nosotros, la gente se hace víctima, todo, no. Y ve cómo defienden a los delincuentes. Mire cuánto dinero han recogido para defender a aquel hombre que en Nueva York por detrás mató a otro así, a quemarropa. Y cuántos abogados no tienen y la gente recogiendo dinero. Esto está terrible. Hoy los políticos van a apoyar a los delincuentes, a los asesinos. Uno se queda asombrado de cómo es posible. Hoy se está cumpliendo más que nunca lo que Isaías predicó. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Así está el mundo. Y uno dice, pero estas personas, ¿cómo es posible que no entiendan que son criminales? Que matan y todavía van allá a la corte y allá están manifestándose que son inocentes. Pero han matado. Y ahí está la evidencia, están los videos que salen matando a esas personas. Así está el mundo, hermanas y hermanos. Bueno, Pedro estaba ahí entre esos violentos. Estaba entre esos hombres que podríamos decir que cumple Pedro lo que Santiago dice, hombres de doble ánimos. Son inconstantes. Hoy piensan una cosa, mañana piensan otra. Pedro era de esa clase de hombre, no era un hombre sólido, estable, él estaba divagando. Pero la buena noticia para Pedro, y al igual que para todos nosotros, es que lo tomó Jesús. Ahí está. Lo tomó Jesús y Jesús lo llama y le dice, ven, sígueme. Y desde ahora los voy a volver en pescadores de hombre. Ahora ya no van a ser pescadores de peces, ahora van a ser pescadores de hombre. Y comienza la transformación de Pedro.
Aquel hombre arrebatado, aquel hombre tosco, aquel hombre que era duro, comienza a pasar por el proceso. Todos nosotros tenemos que pasar por ahí. Nuestro orgullo tiene que ser demolido y Dios tiene que usar a personas que nos avergüencen, que nos griten, para que nosotros podamos desarrollar la tolerancia. A usted le van a gritar de una forma o de otra, y si usted no está bien anclado en las escrituras, usted va a explotar. Oye, tenemos que andar con mucho cuidado, porque así como están la migra, pues con un pequeño delito que uno cometa, ya lo mandan para el país de uno. No importa que usted sea ciudadano estadounidense, si usted cometió un delito, lo mandan también. Aquí, olvídate, así está la situación aquí en este país. Hoy no, los fosforitos, hoy tenemos que poner agua y hielo si es posible al lado ahí de la pólvora para que no se vaya a encender la cosa, porque hay que andar con mejor frisada la mecha del mortero antes que vaya a explotar. Porque a veces nosotros decimos, no, que yo así soy, yo así era mi papá, mi mamá, así que era enojado y ellos hablaban lo que... No, espérese, pues ya no estamos en aquella época, hay que tener cuidado. Bueno, Pedro nos enseña eso que lo transformó Cristo. Un hombre que en algún momento se fue a su pesca, se fue a su trabajo. Allí en Lucas 5, nosotros miramos a este discípulo que se regresó a sus labores. Y esto nos pasa a todos nosotros en el camino. Miren, vaya conmigo a Lucas 5. Y hay algo impresionante aquí que me impactó. Que la vida sin Jesús no tiene sentido. Dice este texto: aconteció que estando Jesús, dice, junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, óigalo bien, de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. A mí me impresiona esto porque estos hombres se habían ido. Ya habían andado con Jesús un tiempo, pero como que no les caía el 20 y se fueron a sus trabajos. Este hombre era un emprendedor. Pedro era un empresario, tenía sus barcos. Era un hombre ocupado también, un hombre luchador. Pero hay algo, era un hombre fracasado también, frustrado, que las cosas no le salían bien. Y aquí Jesús llega con intención al lugar donde él estaba y le dice, préstame la barca. Imagínense, este hombre está frustrado ahí, va a escuchar la enseñanza de Jesús y luego Jesús lo reta y le dice, ven, vamos a ir a pescar. Esto a mí me impresiona y me motiva que cómo la vida con Jesús es totalmente diferente. Dice aquí el texto del versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, directamente a Simón, porque Simón era el que tenía el mayor problema, porque como él era el cabecilla, él era el líder. Y así nos habla el Señor a nosotros los padres, los esposos, porque de nosotros, digamos, la caída de nosotros va a afectar a nuestros familiares. El enfriamiento de usted va a afectar a su esposa, a sus hijos, a todo el mundo va a afectar. Y la desgracia de usted también va a afectar a los demás, aquellos que reciben la remesa ya, pues ya no les va a llegar porque y sin trabajo. ¿Y de dónde? Pero gloria a Dios por Jesucristo que nos busca. Cuando estamos allí, que decimos, no, nada me sale, nada me cuaja, nada me funciona, aparece Jesús y dice, es que estás perdiendo el tiempo. Conmigo la vida es más diferente. Si me obedeces, me sirves, yo me encargaré de todo aquello que tú andas buscando. Yo les decía a los hermanos en el taller, yo quiero que mis hijos vayan a una buena universidad. Esa es mi petición delante de Dios. Pero si una universidad me les va a quitar a mis hijos que se aparten de mi Cristo, desecho la universidad. Pero si ellos van a la universidad, más si estudian aquí en Boston, no van a tener excusa para decir, no, el domingo no, es que el domingo no hay clases. Vénganse a adorar al Señor.
y después yo los voy a dejar. Pero no va, es mi labor como padre cuidar de ellos, decir, no, yo no puedo dejar a mi hijo abandonado más en esa edad, solo, sola, pensando, cuántos pensamientos, cuánta locura, no, yo tengo que estar ahí. Ve, esa es la postura cuando nosotros entendemos la necesidad que tienen nuestros hijos de Cristo. Pues aquí está este hombre, mire lo que dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Es una orden. Y echa vuestras redes para pescar. Ve a este hombre cómo era. Respondiendo Simón, le dijo, maestro. Ve la forma como le habla, todavía no lo reconoce como Señor. Hay duda. No dice Señor, no. Hasta ya más adelante él cae de rodillas. Y él dice, apártate de mí. Ya vamos a llegar ahí. Mire lo que dice este texto. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, vea cómo cambia el vocabulario, hermanas, del impacto que hace Jesús en nuestra vida. Todos necesitamos este encuentro con Jesús. Y esa era la intención de Jesús. Le enseñó, habló, después dice, vamos allá al mar. Quiero enseñarte una lección. Quiero que veas que la vida conmigo es diferente a que yo no esté contigo. Él dice, toda la noche. Usted le puede decir al Señor, Señor, toda mi vida he luchado y no puedo, no sé. Cuando ya pienso que ya lo he logrado, de repente se destruye todo. Y el Señor dice que caminas solo, no caminas conmigo. Si yo llevo la rienda, yo te doy sabiduría, te doy mansedumbre, pero cuando viene esa turbulencia y te agobia todos los problemas, no vas a explotar, sino que vas a mirar, con calma vas a entrar en esas olas violentas. Pero como te vas solo, pues solo a estrellarte vas. Así nos toca. Pedro fue uno de esos. Está frustrado. Pero ahora Jesús lo lleva y ve la pesca milagrosa, un milagro. Entonces Pedro dice, este hombre no es un hombre común y corriente. Este es el Curio, este es el Hijo de Dios. Este hombre es majestuoso. Este hombre, Pedro Simón, era un judío. Imagínense, los judíos que rechazaban a Jesús, él cómo no iba a estar acostumbrado a escuchar los malos comentarios de Jesús. No, ese es un vividor, ese es otro más que anda por ahí, ese es un mentiroso. Pero ahora toda esa duda se aclara y Jesús se le revela tal como Él es, que Él es Dios. Tiene el poder para hacer que los peces obedezcan y llegaran a la barca. Dice el versículo 10. Versículo 8. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ya llegó al punto. Ahí está todo. Soy hombre pecador. Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. ¿Acaso Jesús les pidió que dejaran sus empresas? No. Fue un impacto. Fue el milagro que impactó a estos hombres. Él pudo ver la majestad de Jesús. El hombre débil que más adelante falla, niega a Jesús, sale corriendo, se va, se avergüenza de Cristo. Pedro. Jesús vuelve en Juan capítulo 21 y lo busca y lo restaura, lo transformó. Aquel hombre débil, hermanas, y tosco, se convirtió en un hombre
transformado para la gloria y la honra de nuestro Dios. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo la filosofía? ¿Lo hizo la psicología? No, la filosofía, la psicología no cambia a nadie. El que cambia a las personas y transforma a las personas es Jesús. Si usted y su servidor caminamos con Jesús tarde o temprano, hermanas y hermanos, se va a ver el cambio en nosotros. Se va a ver nuestra dependencia de Dios, se va a ver nuestra sumisión, nuestra obediencia. Nuestro carácter se va a ir transformando a la semejanza de Cristo. Este hombre, Pedro, aprendió obediencia. Aprendió a través de la humillación. Su ego fue aplastado y se convirtió en un esclavo de Cristo. Se convirtió en un servidor de Cristo. Y la vida de Pedro, en el libro de los Hechos, usted lo puede leer, quién fue este hombre. Es impresionante cómo se para él y comienza a predicar, a hablar acerca de Jesús, quién era Jesús. Y les dice a los judíos, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, ustedes lo entregaron. Pero Dios, de acuerdo al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, Él ya lo había establecido que iba a ser crucificado, iba a morir, pero iba a resucitar. Y allí en los Salmos David no estaba hablando de él, sino que estaba hablando de alguien más, y ese es Jesús. Ese es Pedro, lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, transformado. Un hombre con muchos defectos, pero luego fue preparado por Jesús. Y aquí lo resumen en segunda carta de Pedro. Pedro no solamente fue un predicador, no solamente fue un embajador, un enviado por Jesús, porque eso es un apóstol, enviado, un embajador del reino de Dios para predicar, sino que se convirtió en un maestro, un hombre que enseñó, pero también en un escritor. Escribió 2 cartas a la iglesia que estaba afligida en sus días, y la segunda carta se la escribió a la iglesia, a la diáspora que estaban esparcidos por toda Asia Menor. Y mire cómo cierra Pedro. Este hombre fue confrontado por Pablo. Y usted no va a ver a Pedro defendiéndose o atacando a Pablo. No lo va a ver. Él recibió la confrontación de Pablo con humildad. Eso nos quiere decir que este hombre había sido bien enseñado. Porque aquí termina él, en lugar de contradecir a Pablo, él termina respaldando a la enseñanza del apóstol Pablo. Mire lo que dice el versículo 14 de segunda de Pedro capítulo 3. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Me gusta esta palabra que usa este hombre aquí. Él la practicó. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. En paz. No en conflicto, en paz. Fíjese, este hombre no era un hombre que guardó rencor porque Pablo en Gálatas le dijo, Pedro, tú andas condenando a la gente muy fuerte. Eres hipócrita, te has vendido, como cuando estás con los gentiles sos de una forma y cuando estás con los judíos de otra manera. Este hombre, esto es impresionante, del hombre más tosco, el hombre más complicado, cómo se transformó. ¿Cómo lo transformó Jesús? ¿Cómo lo transformó la palabra? Miren lo que sigue diciendo el versículo 15. Él está escribiendo aquí. Y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, oiga bien hermanos, como también nuestro amado hermano Pablo. Cualquiera podría estar esperando, ¿verdad?, que él lo reprochara y dijera, como también ese Pablo que me lastimó, que me confrontó, que me dijo alguna cosa que no, pues si él no dice eso, dice nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Ve? Abogando y respaldando el ministerio de Pablo. Casi en todas sus epístolas
hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mire cómo resume él su vida. Esta es la vida de todos nosotros, que así es como nosotros debemos de vivir un día a la vez y terminar nuestra carrera, como la terminó Pedro. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dice, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo murió Pedro? Bueno, no tenemos el relato de la muerte de Pedro en la Biblia, pero los historiadores nos dicen que Pedro escogió ser ejecutado, crucificado, cabeza abajo. Y dice un historiador que cuando iban a ejecutar a la esposa de él cuando vio que la llevaban a ejecutarla, le dijo, ¡hey! Le habló, amada, ¿sí? Acuérdate de nuestro amado Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Esa era la postura de este hombre. No murió renegando, ¿por qué me va a tocar morir? No, él dijo, bueno, no soy digno de morir como murió mi Señor. A mí crucifícanme cabeza abajo. Y así lo ejecutaron. Murió. Terminó su carrera. Y nos dejó un gran legado. ¿Quién fue Pedro? Un hombre común y corriente como nosotros. Y si Dios hizo eso con Pedro, ¿qué no hará con usted? La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a aceptar el proceso por donde pasó Pedro, por esa humillación y por ese trabajo que Jesús hizo con él? ¿O nos vamos a correr? Porque la vía más fácil es correr. No, ya me voy. No queremos pasar el proceso. Y como dijo un predicador, Dios nunca va a usar a un hombre completo. Siempre lo tiene que cortar en pedazos primero. Lo corta, le despedaza el ego, el orgullo, y luego lo arma como el alfarero. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios te tiene que pasar por el Calvario? Por la humillación, por la sumisión. Y te va a poner hombres para que te moldeen, hombres con los que no vas a estar de acuerdo, te los va a poner para formarte, para que después que seas formado, seas usado por Él, no le des la gloria a ningún hombre, sino que toda la gloria, como Pedro, se la dio ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Lo creemos? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.